Y acabamos de hablar sobre el debate presidencial en Estados Unidos, un reflejo de la polarización y de la campaña para el 3 de noviembre. ¿Estamos muy lejos? ¿Estamos muy lejos de esa polarización? En realidad parece que no. En Argentina hablamos de la fisura o de la grieta, otro término que también se utiliza para demostrar que es como si hubiera dos países, como si hubiera o si hablaran dos idiomas. Vamos a preguntarle a Orlando D'Adamo, que es el director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, a ver qué piensa, qué pensás, Orlando, cómo estás sobre Estados Unidos y luego hablamos de Argentina. ¿Qué te parece? ¿Qué tal, Jorge? Sí, yo creo que claramente el debate fue la expresión de la polarización de la sociedad americana. Me podría imaginar algo bastante parecido en un debate en Argentina entre Cristina Fernández y Mauricio Macri, por ejemplo. Creo que hubo momentos simbólicamente que expresaron esa grieta, cuando Trump no lo dejaba hablar, o sea, hablaba encima del otro. Es decir, una de las consecuencias de las sociedades altamente polarizadas es que no nos escuchamos, que ya se presume que todo lo que el otro dice está mal, y desde esa perspectiva uno lo que veía en el debate era esa imposibilidad de comunicación. Y no estamos para nada lejos. Yo creo que tenemos exactamente los mismos problemas que se dan en otros países, quizás en algunos se dan con menor intensidad, pero la tendencia a la presencia de sectores encontrados de la sociedad que no logran hallar un terreno ni siquiera para comunicarse en un debate, es además un grave síntoma, porque esto trae también consecuencias en otros ámbitos. Veo el resultado del estudio que han hecho en el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano sobre el desempeño del gobierno durante la pandemia. Muy bueno 21 y pésimo 28. También hablamos de dos extremos. Muy malo y malo, muy malo y malo. No quisimos poner pésimo, pero muy No, malo debe ser lo que está justo antes, anduviste muy cerca. un sinónimo, digamos. Casi. Mira, yo lo que te diría es lo siguiente. Primero, poner las cosas en contexto, porque para analizar fenómenos de opinión pública hay que ser siempre muy prudente. Nosotros medimos esto desde que empezó la cuarentena, la pandemia en Argentina, y la verdad es que al presidente le iba muy bien. De hecho, aún hoy en día, estoy viendo acá los resultados en la otra computadora, tiene un 40% entre muy bueno y bueno. Es decir, al principio, como sucedió en la mayoría de los países, hubo un gran consenso alrededor de la figura que lideraba, porque la lectura que se hacía era, podrá gustarme más o menos el capitán del barco, pero en la tormenta el que maneja el barco es él y ojalá lo haga bien. Esto se ha ido deteriorando y yo creo que en estas, y no solo nuestra encuesta, todas las encuestas así lo muestran, tanto en la apreciación de la pandemia como en la apreciación de su imagen en general en los últimos meses. Y yo creo que ahí confluyen varias cosas. Una es que lamentablemente las cifras a las que ha llegado Argentina en este momento, y seguramente se van a seguir aumentando, porque esto no va a parar en el corto plazo, esas cifras no hablan de algo exitoso. Estamos hablando de más de 700.000 contagiados, de 20.000 muertos cuando se incorporen los pendientes de la provincia de Buenos Aires. No era la expectativa que había al inicio de todo esto. Era la sensación que se transmitió y que la gente tenía, era que de alguna manera nos iba a ir un poco mejor, bastante mejor en cuanto a los resultados actuales. Insisto, todavía esto va a seguir trayendo cifras negativas. La segunda cuestión que me parece que es muy importante es la económica. La gente al principio pudo haber tenido, y lo tuvo, una postura de mayor apoyo, de mayor compromiso con todo lo que se estaba haciendo, sobre todo centrado en el tema de cumplir con las normas y en que no había el cansancio acumulado. Pero vamos para los 7 meses. Somos el país que lleva más tiempo con los aeropuertos semicerrados como los tiene Argentina. Entonces, hay un cansancio muy grande. Y yo diría, lo tercero es el costo emocional que esto está teniendo para muchos sectores de la población. Es decir, la conjunción de lo económico, lo que los números no son lo que se esperaba, y el costo emocional
que trae para muchos sectores de la población el hecho, porque a veces idealizan un poco las cosas, como el home working. Hay personas a las cuales les va perfectamente bien con el home working, pero si vos sos clase media ajustada y vivís en dos ambientes y son dos profesionales que necesitan la computadora para trabajar y los dos hijos la necesitan para conectarse a la escuela, yo quiero saber si eso es un paraíso o se va transformando a lo largo de los meses en otro. Entonces, ¿por qué te hago toda esta introducción? Porque creo que este deterioro de la apreciación en un sector de la población de Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la grieta, fundamentalmente. Este es un distrito que no votó mayoritariamente al oficialismo gobernante de Argentina. No es en el cual le fue peor, donde le fue peor fue en Córdoba al presidente, pero no obstante eso, es un claro bastión opositor. Tenés el desgaste, tenés el cansancio y ahí falta otra cuestión que no es poco importante y que a veces pasa cuando me dice opinión pública, que nosotros hacemos esto prácticamente en la semana que se le retira parte de la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires. Y esto también generó un mal humor. El triunvirato inicial, entonces, resultó ser algo así como una ilusión óptica. Que funcionó durante un tiempo. Funcionó porque la estrategia inicial, de comunicación tuvo estas etapas. Primero tuvo una etapa de subestimación y desconocimiento que, seamos justos, se dio prácticamente en todos los países. Las excepciones se cuentan con los dedos de la mano, pero existieron. Alemania, Angela Merkel, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Hubo excepciones a esto. Uruguay lo ha hecho extraordinariamente bien. Uruguay tiene 2.000 contagios y menos de 50 muertos. Ya alguien rápidamente va a decir, bueno, pero son muy pocos. Sí, son muy pocos, pero Montevideo tiene tantos habitantes como Córdoba y como Rosario, así que mejor no miremos las cifras para ver cómo lo dan ahí. Entonces, esa idea de pasar esa indiferencia inicial o esa sensación de que no es tan grave al triunvirato, con un líder opositor, con los científicos detrás, dio un buen mensaje. Y las encuestas te lo marcan. Vos ves las encuestas de fines de marzo, de abril, de mayo, es una cosa. Ahora, cuando esto se empieza a alargar en el tiempo, cuando empiezan a aparecer internas, sobre todo contra el jefe de gobierno de la ciudad, cuando las semanas se acumulan y los resultados no son los esperados, como te decía recién, esto empieza a perder entidad y yo creo que además el desbande de la comunicación me parece grave. O sea, pasamos del triunvirato y el presidente explicando con gráficos a una grabación en redes sociales, a una voz en off en redes sociales. Bueno, desde el punto de vista de la comunicación de gestión de gobierno, eso lo puedo decir con cierta autoridad porque es mi área de académica y de trabajo, la verdad, eso está mal. O sea, debió haberse pensado otra cosa, no pasar a la nada misma en el momento en que tenés 20.000 muertos y 750.000 contagiados. Entonces, yo creo que la idea del triunvirato fue buena, pero no tuvo perdurabilidad en el tiempo por las razones que expresé. Si funciona, la pregunta es, ¿por qué no perduró justamente? Porque me parece que la agenda política interna se mezcló. Cuando empiezan, hubo un momento, yo estas cosas las sigo con mucha atención, en que, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires hacía algunas chicanas con respecto de que Larreta gobernaba 203 kilómetros cuadrados, con que había jueguitos de que, bueno, en realidad son los chetos que se enfermaron. Después empezaron problemas políticos, ni que hablar cuando se llega al tema de la coparticipación, y entonces se rompe esa idea. Yo creo que acá no tenemos que perder de vista que el gobierno actual de Argentina es también una alianza. Es la alianza entre el sector duro del kirchnerismo, lo que representa Alberto Fernández, sobre todo para los que fueron los votantes independientes, que lo apoyaron muy importantemente en las elecciones del año pasado, y también otros sectores del peronismo tradicional. Y da la sensación que esa dinámica interna del gobierno, sobre todo de las fuerzas que lo componen, sobre todo en el caso del kirchnerismo duro, de repente empezó a expresarse más acabadamente con el tema de la reforma judicial, con las chicanas con el jefe de gobierno, y entonces ya empieza a perder cierto sentido, y la verdad se hace difícil de entender para la gente cómo uno puede estar diciendo hacemos todos juntos. Me acuerdo cuando salió, por ejemplo, me vino a la cabeza la de, bueno, por suerte las personas mayores pueden venirse a atender acá en la provincia, que nos vamos a ocupar. Eran casos del PAMI, el PAMI es de jurisdicción nacional. Yo incluso hace unos años lo viví
por un familiar mío esto de querer llevarse a una persona de Cava a otro lado y no gobernaba Macri. Y la verdad es que no está bueno eso. Este es el momento de la unidad. Después otra, porteños contra el interior. Este es el momento para sacar estas cosas. Pensá que dedicamos la mitad del siglo XIX a matarnos por eso, y ahora vamos, en el medio de esto, empezamos otra vez con esto. Y yo creo que todas esas cosas han deteriorado la calidad de la comunicación. Es la primera vez en la historia que tenés a 3 porteños sentados en la Quinta de Olivos. Mira, Argentina ha sido básicamente, yo sé que esto a alguna gente, y mucha gente lo ve en otras provincias de Argentina, el programa, a mucha gente le parece raro, pero consulten los libros. La Argentina ha sido gobernada predominantemente por presidentes que no son de Ciudad de Buenos Aires, seguro, y ni siquiera de provincia de Buenos Aires. Marcadamente son del interior del país. Empecemos a hacer cuenta, nada más que pensar en los últimos, ¿no? Electos. Hasta Alfonsín es de Chascomús, era de Chascomús. Así que, pero no es momento. Yo creo que más allá de abrir la discusión donde cada parte tiene posiblemente sus razones y bien fundadas, me parece que esto es como si vos estás en un conflicto bélico y dos provincias empiezan a tener conflictos limítrofes. Es una cosa que es descabellada. Entonces yo creo que ahí hubo muchos errores de comunicación. De algo que empezó bien, se lo fue deteriorando, y esto se trasunta en el medio del desgaste de la gente. Yo creo que la última vez que hablamos de esto, Jorge, yo te decía, me preocupa que la gente llegue cansada en el peor momento de la crisis sanitaria. Y la verdad es esto, la gente está cansada cuando, salvo en Ciudad de Buenos Aires, que se mantiene en una meseta alta, pero de alrededor de los 800, 900 casos, cuando las cosas se han complicado enormemente en el resto del país. No habla bien de nosotros como sociedad que estemos buscando pelearnos en este momento. Si te parece, Orlando, vamos a una pausa y volvemos. Pausa, enseguida estamos con Orlando D'Adamo nuevamente. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. Y seguimos la charla con Orlando D'Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Empezamos con Estados Unidos, seguimos con Argentina, terminamos en la de siempre, polarización. Y justamente la polarización se da, por supuesto, en la sociedad y en la política argentina, pero también se da dentro de esas coaliciones, es decir, dentro de la coalición de gobierno y dentro de la oposición. La pregunta, Orlando, es ¿cuál es más dañina? Las dos, toda polarización es mala. Yo creo que nos hemos encontrado en una situación que es bastante, esta sí que es infrecuente. En primer lugar, que la oposición ha tenido un caudal electoral muy importante en la última elección. Recordemos que Cristina Kirchner, por ejemplo, obtiene su segunda presidencia y le sacó, si la memoria no me falla, algo de alrededor de 35 puntos de ventaja a Wiener. Acá esto ha sido mucho más reñido. Es una oposición que sale a la calle a reclamar, algo que al peronismo generalmente no le gusta cuando salen, pero no cuando salen los otros, y hay dos núcleos duros, tanto dentro del oficialismo como dentro de la oposición,
que son particularmente radicales respecto de la visión el uno del otro. Y es muy difícil que vos puedas hacer una síntesis, salvo que tengas un buen árbitro en el medio. Yo creo que el Fernández que mucha gente imaginó, yo sinceramente no, pero yo leía a Beatriz Arlo, por ejemplo, que ella había hecho una lectura diferente de lo que podía ser Fernández, pero el Fernández que mucha gente imaginó, y eso es lo que vale, no lo que yo pensaba, era el que se imaginó, el que imaginaron como un árbitro que iba a poder decir, bueno, tengo buena capacidad de diálogo con los otros y puedo manejar a los de adentro. La sensación por la radicalización de algunas de las expresiones del presidente en el último tiempo no hace más que alimentarte al núcleo duro del otro grupo. Entonces, por darle el gusto al núcleo duro propio, alimentás y le confirmás al núcleo duro del otro lado todas sus peores pesadillas. Y en ese punto creo que estamos en un callejón casi sin salida con el agravante de una crisis económica, esto también lo había dicho la otra vez que charlamos, cuyas consecuencias en aquel momento yo decía no se terminan de ver, pero ya ahora sí empezaron a verse, estamos en récord de pobreza. Cuando uno ve la cantidad de empresas que se están yendo de Argentina, aunque más no sea en la dirección, como en el caso de un refresco, que fue uno de los primeros lugares de Latinoamérica donde se radicó hace ya muchísimos años, fundamentalmente porque ese refresco que todos conocemos se elabora en su composición con limón, y esto yo no lo supe hasta hace relativamente poco, y Argentina es el mayor exportador de limones del mundo, y por lo tanto eligieron estratégicamente este lugar. Cuando uno ve que hasta esos se van, los que han estado desde siempre, más los que llegaron hace relativamente poco, y que encima algunas personas festejan eso, vos decís, a ver, si estamos alimentando a los dos núcleos duros, le estamos tocando la música por quedar bien con el de adentro que los de afuera están esperando, las empresas están yendo, la crisis económica que recién empezó, pero para mí no llegó a lo peor, va a ser gigantesca. Yo veo venir el año que viene una elección tremendamente polarizada y si no hay un cambio de la economía, una elección muy compleja para el oficialismo. También esa necesidad de irse o ese deseo de irse parte de la misma gente. Es decir, no saben cómo es lo que habrá del otro lado o en otro país, pero muchos te dicen yo prefiero no vivir en Argentina. Mirá, es llamativo. Te has adelantado a la próxima pregunta en la encuesta que viene, porque dado lo que estamos viendo decidimos incluirla. Tenemos que seguir lamentablemente siendo monotemáticos con el COVID, pero yo lo voy a poner en números duros. Un desastre sanitario que ha generado la muerte de 20.000 argentinos y de bastantes más, lamentablemente, como cuando veamos el final de todo esto, es un tema que no podemos dejar de lado en una medición de opinión pública. Pero vamos a preguntar eso, pues yo creo, es mi impresión, que si estuvieran abiertos los consulados funcionando normalmente de aquellos países con los que Argentina tiene más facilidad para obtener doble nacionalidad, estaríamos viendo, no digo el 2001, pero algo lo más parecido al 2001 que ha habido desde hace 20, en estos últimos 20 años. La cantidad de personas jóvenes y mayores. Porque, ¿sabés lo que pasa en Argentina? Y esto vos lo conocés perfectamente, todos los que tenemos la posibilidad de interactuar con el exterior. Nosotros nos acostumbramos a cosas anormales y nos parecen corrientes. 50% de inflación. No digo que sea culpa de este gobierno, que de hecho será en una pequeña proporción si lo es, porque el otro también tuvo muchísima inflación y tuvimos dos hiperinflaciones. Nosotros nos acostumbramos a que las cosas cambien todos los días y que no y nos adaptamos, lo cual nos ha hecho muy fuertes, pero llega un momento que algunas de esas personas dicen basta. El mediano y largo plazo es el fin de semana que viene, es decir, no sabés qué es lo que va a pasar a la semana siguiente. Pero también hay una cuestión de personalizar poderes. El caso del Senado, por ejemplo. Hoy el Senado es el dominio de la vicepresidenta de la Nación. Y el presidente Alberto Fernández, que se supone moderado, bueno, termina tallando a favor de su compañera de fórmula. Sí, yo creo que eso es a lo que apuntaba cuando te decía que muchos de los votantes de Alberto Fernández se imaginaron otro Alberto Fernández, que iba a poder manejar esto de otra manera. Nunca hemos tenido este vicepresidencialismo tan fuerte, ¿no? Argentina, un país presidencialista, en este caso tiene un hipervicepresidencialismo. Con una agenda que aparte nosotros lo preguntamos en la encuesta, si la gente consideraba que era importante la reforma judicial. La reforma judicial le parece un tema, primero que mucho no lo entiende y es normal, pues hay una serie de cuestiones jurídicas que no tenemos por qué conocerlas todos, y segundo que le parece
que debe estar no sé, en el puesto 10 de sus prioridades, con los problemas económicos, sanitarios que hay en este momento en Argentina. Y uno escucha que hay una agenda propia en el Senado que tiene que ver con eso y no puede dejar de vincularle algún interés más o menos personal. Y el presidente era el fuelle en esto, ¿no? Yo creo que ese era el rol, y en la medida que él ha decidido apaciguar al sector interno, esto se ha perdido, y como bien decías, es inimaginable el corto y el mediano plazo. Por eso tampoco uno puede saber qué va a pasar en las elecciones del año que viene. De continuarse esta tendencia, yo te diría que en un contexto de una crisis sanitaria, que quizás el mejor resultado que pueda recuperar va a ser que no colapsó el sistema sanitario, porque parecería ser que eso lo vamos a lograr, y es un mérito, pero que en cantidad de muertos, yo me acuerdo cuando se puso, vos te tenés que acordar también, de ejemplo a Suecia. Nosotros falta muy poco para que tripliquemos los muertos de Suecia. Alguien me va a decir, ellos son mucho menos. El problema es que aún en comparativamente vamos a tener al menos tantos muertos como Suecia. Ni te hablar en casos. O sea, entonces la crisis sanitaria no va a dar el resultado esperado, como decía al comienzo. La gente le va a hablar como un resultado pobre a lo mejor, solo porque no colapsó el sistema sanitario. Crisis económica, desgaste del liderazgo, uy Dios, es un combo complejo. Me pregunto lo mismo que cuando terminó el debate, el primer debate en Estados Unidos, ¿la oposición está a la altura de las circunstancias? Tiene una gran oportunidad para hacerlo si renueva sus caras. Yo soy un convencido que si la oposición quiere recuperar terreno, aprovechar que le han cedido un montón. Si esto fuera un partido de fútbol, el oficialismo se la pasa haciendo fouls alrededor del área o dentro del área, provocando penales y tiros libres peligrosos, y evidentemente una buena posición debería aprovecharlo. Ahora, yo creo que va a tener que ayornar su discurso, no caer en la radicalización. Cuando vos ves las cifras de apreciación positiva de la gestión y la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, te está mandando un mensaje a la sociedad respecto de un tipo de liderazgo que es el que empieza a ser ansiado. Vos sabés que en Argentina, si vos mirás la historia, los presidentes se han parecido muy poco entre sí. Es bastante notable esto. Pasamos entre Alfonsín y Menem, decime qué similitud había, entre Menem y De la Rúa, entre De la Rúa y Kirchner. Ponele que Kirchner y Cristina, pero bueno, es un caso muy atípico, estaban bastante cerca. Pero después vino Macri, con Cristina no tenía nada que ver, Fernández no tiene nada que ver con Macri, y yo creo que ahora, si el perfil se define por alta confrontación, a la oposición le están dando la posibilidad de, si opone un liderazgo moderado, y si Rodríguez Larreta mantiene su política de no confrontar violentamente como lo viene manteniendo hasta ahora, que falta mucho, es un gran candidato para el 23, y el 21 posiblemente haya un dolor, posiblemente, porque en Argentina nunca se sabe, haya un dolor de cabeza para el oficialismo, siempre que la oposición, como vos bien señalaste, lo aproveche y no se radicalice. Bueno, pero que cada gobierno, más allá del gobierno del matrimonio, cada gobierno quiso refundar el país, o mejor dicho, declamó que iba a refundar el país y terminó haciendo lo mismo que el otro, si no peor en algunos casos. Sí, es muy buena tu apreciación. Esta idea refundacional de la Argentina marca que nunca la pudimos fundar, en el fondo, ¿no? Que no nos pudimos poner de acuerdo nunca mínimamente en ciertos consensos básicos. Quizás el que se logró es el que resolvemos nuestros problemas en democracia, que votamos. Uno ve que el año pasado hubo problemas en casi todos los países de Latinoamérica, de distintos sesgos ideológicos sus gobiernos, y sin embargo, ni aquí ni en Uruguay, que es un muy buen ejemplo y siempre lo digo, hubo nada parecido, porque existía la expectativa de las elecciones y la idea que seguimos teniendo que finalmente lo resolvemos así, es decir, no hay más golpe de Estado, por más que algún expresidente haya tenido un mal momento, no hay más golpe de Estado, no hay, el presidente anterior logró terminar su mandato, pero es muy poco eso cuando no logramos generar un consenso en la sociedad respecto del sistema educativo, de la salud, de qué modelo económico de país queremos ser. La verdad es, yo entiendo cuando la gente joven se siente muy desalentada porque francamente, el otro día alguien me decía, bueno, hace 10 años que no despegamos. No hace 10 años que no despegamos. Cualquier indicador macroeconómico de hace 40 años
básicamente era mejor que los que tenemos ahora. O sea, este es un país en decadencia desde hace un enorme, ya se han consumido generaciones de argentinos en la decadencia. Hay mucha gente frustrada en la Argentina. Por eso vos, que conocés otras sociedades e interactuás, ves que hay tanta gente tensa en Argentina, al borde de la discusión, de la pelea, que cualquier cosa genera un inconveniente de una envergadura que uno dice, pero por Dios, esto no es para tanto. Enseguida está, no me falte el respeto, no me grite, no me levante la voz. Y en otros lados esto no sucede. Y yo creo que esa frustración acumulada es muy mala como sociedad y lamentable. Y te digo, decí que están los consulados cerrados y que no se puede viajar, si no yo no sé lo que estábamos viendo. Estamos stand-by, como quien dice, y tenemos que negociar con el fondo para colmo. Orlando, un gusto como siempre. Igualmente, Jorge, hasta la próxima. Ojalá que con mejores noticias. Un placer, hasta la próxima. Y hasta la próxima también, no sé.